Bien, entonces ya habiendo alabado, habiendo ya cantado al Señor, vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén, que es el alimento espiritual el cual hemos venido a buscar el día de hoy. Dios bendiga a mis hermanas, Dios bendiga a mis hermanos que están conectados también, los que más tarde van a ver, ¿cierto?, la enseñanza, el video del día de hoy, porque yo quiero compartir el día de hoy la palabra de Dios es polisémica. Ese va a ser el título del cual vamos a compartir el día de hoy y vamos a entender qué significa una palabra polisémica. Ya hemos cantado, hemos orado, hemos alabado a nuestro Dios. Ahora llega el momento donde usted toma su lápiz, su papel, su cuaderno y empieza a nutrirse de la palabra del Señor para que el día de mañana tenga material y herramientas para que pueda, cierto, discipular en su iglesia local. Muy bien, vamos a hablar de la palabra de Dios como es una palabra polisémica. Y para eso vamos a ir a la definición de lo que significa una palabra polisémica. Una palabra polisémica son aquellas que tienen más de un significado, pero estos están relacionados entre sí. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar de esto? Porque la palabra de Dios, que es lo que a nosotros nos bendice, nos nutre, tiene varios simbolismos, varios, en este caso, significados relacionados con la palabra. Entonces tenemos etimológicamente, el término viene del griego poli, ¿cierto?, que significa muchos, y sema, que significa significado, es decir, muchos significados. La palabra polisémica es una palabra con muchos significados, es decir, por dar un ejemplo, la palabra almendra es un color, es un fruto, pero también es un nombre. Eso es una palabra polisémica. Y vamos a encontrar que la Biblia, nuestra escritura, es una palabra polisémica. Por lo mismo, en Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bien, como estamos hablando de la palabra, dice, en el principio ya existía el verbo. El verbo es Cristo. El verbo es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra verbo significa acción. Cuando usted busca el predicado, el sustantivo y el verbo, siempre el verbo es acción. Es decir, Juanito va corriendo. ¿Cuál es el verbo? Correr. Entonces, la acción es el verbo. Significa que en el principio era la acción estaba con Dios y la acción era Dios. Aquella acción fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo es Cristo. Cristo es la palabra. Entonces, como primer señal polisémica, Cristo Jesús es la palabra. Muy bien, es decir, la palabra se encarnó. Como dice otro texto, que la palabra tabernaculizó en medio nuestro. Es decir, la palabra se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. La palabra se hizo hombre. Entonces, como primer palabra polisémica tenemos el verbo, y el verbo es palabra, y la palabra es Cristo. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a ver el segundo punto, pero ¿qué importancia tiene esto en nuestra vida? Ponga mucha atención, no quiero que pierda esto. Dice que este verbo, ¿cierto?, se encarnó. El verbo se hizo carne. Es decir, la palabra se hizo un ser humano y ese ser humano se llama Cristo. Ese Cristo, ¿cierto?, que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, dice la Escritura, que es Cristo, es el verbo. Él muere en la cruz, resucita. Y Él dice, yo no los voy a dejar solos, sino que enviaré otro consolador, porque Cristo fue el primer consolador, que es el Espíritu Santo. Hoy Cristo vive dentro de nosotros como verbo, así como en el principio. Él ahora tabernaculiza o vive dentro de nosotros, que somos su templo. La palabra templo también es una palabra polisémica.
templo, casa de Dios, habitación de Dios. Por lo tanto, el Verbo, que es Cristo, vive hoy dentro de mi vida y dentro de la suya. Muy bien, vamos a ver otro término que tiene que ver, ¿cierto?, ahora con la luz. Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí está comparando la palabra de Dios, que es polisémica, con una lámpara. Y lumbrera mi camino. Entonces, ya tenemos que la primera era el Verbo se hizo carne, el Verbo que es Cristo, es palabra. Ahora tenemos que una lámpara es lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara, es una luz, que cuando usted está parado en la palabra, puede caminar derecho. No tiene cómo torcerse porque la luz de esta palabra, de esta lámpara, lo va a guiar. La gente, las personas que no tienen a Cristo en su vida, que no tienen la palabra como luz, como lámpara, viven en oscuridad, viven en tinieblas. ¿Por qué caemos en depresión? ¿Por qué caemos en ansiedades? ¿Por qué caemos en vicios, en hábitos que no nos son convenientes? Porque no tenemos luz. Cuando no tenemos luz vivimos en tinieblas. Por lo tanto, la única forma de salir de la tiniebla no es ir al mall, no es comprar más cosas, no es sentirse más alegre, es que la luz de Dios penetre en su vida como lámpara, como luz, y pueda guiar su caminar. Amén. Amén. Es la única forma en que usted puede caminar sin tropiezo, caminar en un camino recto, buscando al Señor, es apegado a su palabra, que es lumbrera a mi camino. Yo quiero hacer algo, pero la lámpara que alumbra mi vida me dice si lo hago o no lo hago, si está bien o no está bien. Porque esa lámpara alumbra mi oscuridad o mi confusión. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es Cristo. Entonces, la palabra de Dios también es luz. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Si yo tengo a Cristo en mi vida, yo ando en luz. Tengo claridad, no ando en tropiezos. Sé con quién tengo que juntarme, con quién tengo que compartir, porque de esa forma yo sé que no ando en tinieblas. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces tenemos ya una segunda palabra que es la luz, la lámpara. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en la tiniebla, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Aquí una vez más confirma que la luz es Cristo, que la luz brilla, que la luz ilumina nuestro corazón, que la luz ordena nuestra vida y nuestro camino. La gente que camina en pecado o que vive en el camino ancho o que le gustan las cosas del mundo, no es que sean personas malas, es que no tienen luz. Ellos cuando la luz de Cristo alumbre sus entendimientos, se van a dar cuenta que ellos llenan su vida con puras cosas superficiales y una vez que tiene todo eso superficial sigue estando vacío. Así como hay cantantes que han tenido lujos, dinero, fotos, escenario, seguidores y cuánta cosa, llega un momento en que termina el show, se cierra la puerta en el camarín, en el dormitorio y están solos. Cuando se apagan las luces, quedan oscuros. Pero bendito es Dios que aquellos que están en Cristo, aunque se apaguen todas las luces y se cierren todas las puertas, siempre la luz de Dios alumbrará nuestro camino. Amén. Hemos visto como muchos cantantes hoy día han buscado al Señor, Daddy Yankee, La Yuri, Juan Luis Guerra y así, muchos más que van a llegar porque toda esa fama, ese dinero y todo eso nos llena el vacío del hombre.
La riqueza, el poder, no llena el vacío. Lo único que llena el vacío del ser humano es Cristo. ¿Y cómo lo llena? A través de la luz, a través de su palabra, que es luz, a través, ¿cierto?, del verbo de la palabra, que es Cristo. Muy bien, ahí vamos ya en el segundo punto, ¿cierto?, de la palabra como palabra polisémica. Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, la palabra es el agua. La palabra también es agua. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios es una corriente de agua fresca, limpia, que purifica. Y aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, Cristo es el pan, Cristo es el agua, Cristo es el sacrificio, es la carne, es el cordero. Si hay alimento en abundancia, está en Cristo. Por lo tanto, la palabra de Dios también es una palabra polisémica que es representada con el agua. Entonces, tenemos la primera palabra, viene siendo que Cristo es el verbo, que es la palabra. Segundo, la luz a través de la lámpara. Y tercero, la palabra es el agua, y el agua es Cristo. Él es el agua. En el libro de 2 de Corintios dice de que la roca que los seguía a los israelitas en el desierto era Cristo, y de esa roca brotaba agua. Por lo tanto, si usted tiene sed, venga a Cristo y beba. Y como le dijo la mujer samaritana, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Porque Cristo, cuando bendice, cuando nutre, cuando alimenta, cuando te refresca con el agua viva, una palabra fresca del Espíritu que ordene su vida, una palabra que le dé dirección a su caminar, es un refresco, es un alivio que tenemos, una agüita helada en tiempo de calor, ¿cierto? Porque Cristo es la palabra, el río de agua viva. No agua estancada, muerta, sino un río que fluye constantemente. Si usted quiere tener ese río en su vida, venga acá a Hualpén, 297, calle Trehuaco. Nos estamos reuniendo todos los domingos a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Y acá aprendemos, estudiamos y crecemos en la palabra del Señor. Y todos nuestros hermanos se van no tanto emocionados, sino edificados en Cristo. Si usted ama la palabra, yo le invito a que pueda participar y pueda congregarse con nosotros todos los domingos a las 18:30 horas en calle Trehuaco, 297, en la comuna de Hualpén. Muy bien, sigamos avanzando. En Efesios 5:26 dice: Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Entonces vemos acá, una vez más, que el texto bíblico nos confirma de que la palabra es el agua, y el agua es Cristo. A fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. ¿Esto qué significa? Significa que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, es una iglesia que tiene que ser lavada con agua. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Que en la iglesia, nosotros somos la iglesia. Dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo yo puedo lavar mi vida, cierto? Con el agua de la palabra. Entonces, yo en este caminar tengo una vestidura. El Señor me dio una vestidura cuando me bauticé, cuando yo acepté al Señor, una túnica blanca, como una novia. Y esa túnica blanca yo la tengo hasta el día que Cristo me llame, porque yo soy su novia. Entonces, esa túnica blanca se va a ir manchando con pecados, con inmundicias, con juntas, con rencores y diferentes cosas que usted tenga en su vida.
Y la idea es que nosotros vayamos lavando nuestra túnica, nuestra ropa, cada día por la palabra, que es el agua, para santificarnos, para que cuando Cristo nos vea, vea que tenemos un traje blanco, un traje limpio, que no tiene manchas ni arrugas. Entonces, ¿cómo se lava la iglesia? La iglesia se lava con el agua, que es la palabra, que es Cristo. Muy bien. Así que si usted ha pecado, usted ha fallado delante del Señor, ¿qué tiene que hacer? Busque al Señor, lávese con agua limpia, limpie su túnica, arrodíllese, humíllese, pida perdón. Dios la restaurará porque sus misericordias son muchas, dice el libro de Romanos 12:1 y verso 2. Así que es necesario que busquemos al Señor en este tiempo difícil. Hebreos 4:12 es un texto muy conocido por todos los hermanos, en el cual dice, porque la palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Recordemos que la espada tiene filo en un solo lado, pero la espada traciana es una espada que tiene filo en ambos lados y es letal y muy certera. Penetra hasta partir el alma, y recuerde que en el alma tenemos la voluntad, el intelecto, el carácter, las emociones, y el espíritu, en el cual tenemos la comunión, el discernimiento y la revelación. Las coyunturas y los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra, que es la espada. Mire bien, la palabra es una espada, dice la Biblia. Y esta espada, ¿cierto?, va a traspasar las coyunturas, el alma, el espíritu, y va a discernir los pensamientos de nuestro corazón. Es decir, la palabra de Dios que usted está escuchando ahora es una palabra que va a revelar lo oculto de su alma, de su espíritu, de su mente, de su corazón. Porque ante la palabra del Señor, usted y yo estamos desnudos. Nada está oculto delante del Señor. Usted podrá ocultarle cosas a su pastor, pero cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo empieza a alumbrar, a iluminar y a mostrar lo que ojo no vio ni oído yo, el Señor empieza a revelar y empieza a haber una administración del Espíritu. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando penetra en la vida de un ser humano, tiene el poder de desarmarlo y hacerlo de nuevo. Por eso, la gente, los hermanos que llegan a Cristo, algunos llegan por la alabanza, otros llegan por el milagro, pero muchos llegan por el poder de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra es la que transforma. En el tiempo de Jesús, muchos hombres vieron milagros. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, los romanos, vieron los milagros de Jesús y nunca cambiaron. Porque el milagro no te asegura la transformación. Pero cuando la palabra, que es la espada, que la palabra, que es una semilla, cae en tu tierra, da fruto al 100 por 1. Hay tierras que no son aptas, pero hay una tierra que sí. Y a lo mejor tú eres esa tierra que estás oyendo y escuchando este mensaje, en el cual esta semilla sí dará un crecimiento bueno. Así que oramos para que el Señor pueda bendecir tu vida y que esta palabra, que es la espada, que es la luz, que es el agua, pueda llenar tu corazón, hermano. Amén. Muy bien, Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Mire, la palabra es la espada, pero ahora también la palabra es Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, entonces tenemos que la palabra es Espíritu y la palabra es una espada. Esta palabra es importante que entendamos. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? En Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, aparece la armadura de Dios. Y la armadura de Dios dice tomar el yelmo, que es el casco, con el cual usted protege su cabeza, lo más vital que tiene su cuerpo, junto a los pulmones y el corazón. Entonces, su casco, ¿qué es lo que hace? Le protege de murmuración, le protege el casco de malos pensamientos, le protege el yelmo, ¿cierto?, de palabra
de baja autoestima, cuando alguien le dice, va a ir a la iglesia, no, si tú no puedes, eres un falso, etcétera, etcétera. Usted póngase el casco, que es el yelmo de la salvación que recibió cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, y camine con ese casco. Que le digan lo que le digan, ese casco lo protege a usted de los ataques del enemigo. Amén. Amén. Y ese casco se llama yelmo, el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es su palabra. Acá en la imagen podemos ver, ¿cierto?, cómo el casco y la espada forman parte de esta armadura del Señor. Entonces, la palabra también es la espada. Y ahora vamos a ver en 2 de Pedro 1:19, tenemos también, dice el texto, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien. En este aspecto, el texto de 2 de Pedro 1:19 dice que la palabra es profética. Tenemos la palabra profética más segura, que hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es esa palabra profética? Cristo, la palabra. La palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en su mano, es la palabra más segura. Es la palabra profética. Y es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Otra vez, la oscuridad, ¿cierto?, es alumbrada por la palabra, por la lámpara, ¿cierto? Así que es importante entender esto. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones, que es Cristo. Algunos dicen, hay un problema acá con el lucero de la mañana, que es el nombre que tiene también a Satán, o las tinieblas, pero en este caso, este lucero de la mañana es Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos como palabra polisémica que la palabra es luz, la palabra es Cristo, la palabra es el agua, la palabra es la espada y la palabra es profética. Muy bien, entonces ya estamos llegando al final de esta enseñanza el día de hoy, en donde la palabra de Dios es lo que usted necesita. Mi hermano, mi amigo, usted que está escuchando, viendo este video, la palabra de Dios le nutre, le alimenta, le da luz, le da agua, le da protección a través del casco y la espada. La palabra, que es el maná, alimenta su vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos domingo a domingo? Estamos acá para ser alimentados con su palabra, nutridos con su verdad, porque su palabra es verdad. No lo que dijo Buda, ni Gandhi, ni Mahoma, ni Krishna. Ellos dijeron, yo te puedo mostrar cuál es el camino, pero ninguno dijo, yo soy el camino. Ellos no dijeron, esta es una religión. No, porque Cristo es una relación, no es una religión. Nosotros no servimos a una religión, servimos a Cristo a través de una relación con su palabra, con su espíritu y con todo lo maravilloso que Él hace en nuestra vida una vez que hemos sido transformados y restaurados. Estamos en tiempo de verano, tiempo donde muchos van a ir a bautismos, donde muchos van a cambiar su vida. Y es importante que usted entienda que lo único que tiene el poder y la autoridad de cambiar la vida de un hombre y de una mujer es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, vamos Amén. A orar, vamos a clamar al Señor y vamos a pedirle que su palabra sea revelada en nuestra vida, que nos nutra, que nos alimente y que nunca la miremos como algo en menos. Amén. Cristo nos dejó su palabra. Cuando Él dijo, yo me voy, no los dejaré solo, mandaré al Espíritu Santo, Él va a dar testimonio de mí. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo a través de lo que está escrito. Así que oremos al Señor y desde ya, hermanos, Dios te bendiga. Ahí en las transmisiones, sea muy bendecido y espero que puedas el día de mañana hacernos compañía acá en Hualpén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor amado, por todos mis hermanos que han escuchado esta enseñanza, por aquellos que están presentes y ausentes y detrás también, Señor, de la internet. Que tu palabra pueda alumbrar sus vidas,
que tu palabra pueda traer el crecimiento, el desarrollo que ellos necesitan para que sus vidas sean fructíferas, sean prósperas y que tu palabra alumbre la oscuridad de sus vidas y que tu palabra alumbre su caminar. Señor, te pido, Padre, que el día de mañana, cuando mis hermanos vean este video, puedan ver, ¿cierto?, cuánto Dios les ama y cómo Él los quiere también bendecir.